Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai, es una alegría que seas parte de esta comunidad. Abrazo enorme a todos los uruguayos de nuestra comunidad. Estoy aquí por tierras uruguayas, así que por eso se retrasó un poquito el audio, pero seguimos ahí presentes porque hoy nos encontraremos con Dios en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 13, para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar este capítulo antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecerlo. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, muchas veces pasan cosas en nuestra vida que nos hacen perder de vista nuestro destino. Pasan cosas que hacen que quitemos la mirada de donde jamás debimos haberla sacado. Entonces, Señor, en medio de lo que estamos pasando, en medio de nuestras dificultades, problemas, dolores, sufrimientos, dudas, muéstranos de nuevo hacia dónde vamos para poder recuperar nuestro camino, Señor, que hace tanto tiempo perdimos. Y muchas veces ni siquiera sabemos cómo volver. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cómo esperar mantenernos firmes en un escrito está si ni siquiera sabemos lo que está escrito? ¿Tu vida gira alrededor del regreso de Jesús o vives tu vida y si viene bueno veremos después qué hacemos? La espera no te hizo bajar la guardia y perder de vista la razón de todo. ¿Tus decisiones concuerdan con el destino que quieres para tu vida? ¿Un destino eterno con Jesús? ¿O parece que te llevan en otra dirección? Si es así, ¿cómo renovar hoy tu confianza en los tiempos y formas de Dios? Apocalipsis es la carta de Juan a las 7 iglesias en Asia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿Con qué objetivo? Revelar a Jesús y desenmascarar los planes de Satanás a lo largo de la historia y específicamente en los últimos tiempos antes de la segunda venida, buscando así demostrar la fidelidad de Dios en cada época para animar, fortalecer, redimir y finalmente liberar a su pueblo del pecado y sus consecuencias. En el capítulo 1, a Juan se le dio una visión en que Jesús camina entre 7 candelabros que representan las 7 iglesias que te mencioné. Y ahora, los capítulos 2 y 3 desarrollan lo que se conoce como el mensaje a las 7 iglesias. Para que entendamos, cada mensaje estaba destinado al grupo específico de creyentes cristianos que componían la iglesia en esa ciudad. Su contenido se relacionaba con su situación y sus experiencias tales como existían en los días de Juan. Cuando los creyentes de Esmirna, por ejemplo, leyeron el mensaje de Jesús, pudieron ver que Él les estaba hablando directamente a ellos y a su experiencia. Pero estos mensajes también tienen un significado más amplio. Las 7 iglesias son como si fuera un viaje en el tiempo que se nos permite ver cómo fue la condición de la iglesia en diferentes periodos de la historia, desde los días de Juan hasta la segunda venida de Jesús. Ese viaje es como si tuviera diferentes escalas, ¿no? Vamos del punto A al punto B, en el medio hay diferentes escalas del viaje en las cuales se nos permite bajar para poder ver ahí cómo estaba la iglesia y poder aprender de eso para nuestra propia relación con Dios. Ya que el consejo de Jesús a estas iglesias se aplicó, sí, a los creyentes cristianos de Asia Menor hacia muchos siglos, pero también se aplica a nosotros hoy. Enfrentamos muchas de las mismas tentaciones y ataques de Satanás que ellos se enfrentaron, incluso si vivimos en un mundo diferente. En los anteriores episodios ya comenzamos ese viaje y fuimos bajando en diferentes estaciones, diferentes escalas. Y hoy bajaremos en la escala de Sardis y Filadelfia. El quinto mensaje es a la iglesia de Sardis. A esta iglesia se la considera la iglesia muerta. Ya fíjate el título, ¿no? Está en Apocalipsis capítulo 3, versículos 1 al 6. Aunque sus principios se aplican a cada generación, el cumplimiento histórico de esta profecía se produjo entre el año 1517 y 1798 después de Cristo. Sardis es la iglesia que se ha convertido en una institución y existe principalmente para mantener su poder y autoridad. ¿Se entiende? Tiene un nombre, una reputación de estar viva espiritualmente. Pero Jesús ve a Sardis como realmente es. En los días de los apóstoles, cuando la fe cristiana era nueva, el mensaje del evangelio daba vitalidad, impulso a la misión de la iglesia. Los creyentes estaban enamorados de Dios. Poseían una fe viva que los llevó a compartir las buenas nuevas con sus vecinos y sus amigos. La iglesia creció rápidamente, pero a lo largo de los siglos, como hemos visto en los otros mensajes, la iglesia comenzó a hacer concesiones al mundo para ser aceptada y ganar popularidad. Fue cediendo sus principios.
permitió que se filtraran falsas doctrinas, sustituyó la adoración verdadera por el ritual y las prácticas paganas, se volvió autocomplaciente, perezosa y débil hasta que estuvo en su lecho de muerte espiritual, aunque fue rica y poderosa. Sardis representa a la iglesia cristiana hacia fines de la época medieval. El evangelio había sido tan distorsionado y cambiado que era difícil encontrar una fe viva. Durante este periodo surgió la Reforma Protestante, como reacción a una iglesia que tenía el nombre de estar viva, pero que se encontraba espiritualmente muerta. En los siglos anteriores, los valdenses, Juan Hus, Jerónimo y más tarde Ulrico Zwinglio se mantuvieron firmes a la verdad bíblica a riesgo de su propia vida. A ellos se unieron y siguieron hombres como Martín Lutero, Juan Calvino, Felipe Melanchthon y Juan Knox. Estos hombres de Dios surgieron en varios lugares para soplar sobre las brasas agonizantes de aquellas doctrinas que permanecieron pero que estaban por morir. Comenzaron a insuflar vida a la iglesia nuevamente. La iglesia todavía estaba en tinieblas espirituales, al borde de la muerte, pero Jesús dice, te devolveré la vida y haré brillar la luz de la verdad en el mundo nuevamente. Sé vigilante y fortalece lo que queda. De la misma forma, quizá nuestra propia fe se está desvaneciendo, tal como le sucedió a la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Alguna concesión por aquí, algo de negligencia por allá, cedo un poquito por aquí, y vemos que nuestra conexión con Dios se debilita cada vez más. Si no piensa en cómo era antes, todo lo que fue pasando hasta el punto en el cual estás hoy. Cuando la fe se está desvaneciendo en tu vida, Dios te pide que permanezcas atento y fortalezcas lo que queda. La iglesia medieval confiaba en la tradición humana. La reforma protestante se centró en la Biblia. Con la palabra viva, los reformadores se opusieron a las enseñanzas muertas de una iglesia muerta. Cuando la iglesia establecida llevó a Martín Lutero a dar cuentas de sus enseñanzas, él las defendió con las Escrituras. Aquí estoy, declaró. No puedo proceder de otra manera. De la misma forma, Jesús nos pide que nos mantengamos firmemente aferrados a su palabra, cuando todo lo demás se derrumba a nuestro alrededor. No hay sustituto para el tiempo que pasamos en su presencia, para desarrollar esta relación con Él. Si somos fieles, nuestros nombres estarán escritos en el libro de la vida del Cordero. Y Jesús se levantará en el cielo, en el juicio ante el Padre y los ángeles, y confesará nuestro nombre como sus fieles seguidores. Por lo cual, reflexiona. Vivimos en una generación a la cual la cultura nos predica que nuestra experiencia es más autoritativa que la revelación de Dios sobre qué es y qué no es verdad. Hay una crisis no de información, sino de educación. El adoctrinamiento de medios de comunicación, redes sociales, colegios y universidades nos ha vuelto vulnerables a la propaganda. El poco conocimiento que tenemos es técnico. No aprendimos a pensar, cosa que busco promover en cada audio con las preguntas para reflexionar, ¿no? Y no darte solo una superficial transacción de datos. Entonces, ¿cómo esperar mantenernos firmes en un escrito está? Si ni siquiera sabemos lo que está escrito. Y lo peor es que mientras más tiempo estamos con ojos vendados, menos capaces somos de ver claro cuando tenemos la luz de la Biblia delante nuestro. Por lo cual, ¿conoces tu Biblia? ¿Sabes por qué crees lo que crees? ¿Es la Biblia la autoridad sobre tu vida o no pasa de un libro de consulta? Si comparas el tiempo que pasas consumiendo otro tipo de contenido con el tiempo que pasas estudiando la Biblia, ¿puedes sostener tu sistema de creencias con la Biblia o lo haces porque, no sé, siempre te dijeron que era así, pero no tienes la menor idea de por qué? Y ojo, no digo esto para que te me desanimes, sino sacudiéndote para que veas la realidad. Tu vida depende de esto, porque si no conoces cuál es la verdad, ¿cómo lograrás identificar la mentira? Terminarás como Sardis. El sexto mensaje que encontramos aquí en Apocalipsis capítulo 3 es a la iglesia en Filadelfia, la iglesia fiel. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 al 13. Y como siempre digo, aunque sus principios se aplican a cada generación, el cumplimiento histórico de esta profecía se produjo entre los años 1798 y 1844. Filadelfia significa amor fraternal. Filadelfia era la iglesia cuyos miembros se amaban unos a otros. Jesús se identifica como aquel que tiene la llave de David. Dice que ha puesto una puerta abierta delante de la iglesia de Filadelfia. Nadie puede cerrar la puerta que él ha abierto y nadie puede abrir la puerta que él ha cerrado. ¿De qué está hablando Jesús? La fraseología de esta declaración viene de Isaías capítulo 22, versículos 22. Algunos han visto esta puerta abierta como una referencia a la puerta de salvación y la llave de David como el Evangelio, la llave para la vida eterna.
Durante la Edad Media, la iglesia medieval afirmaba tener la llave de la salvación por medio de sus sacerdotes que podían perdonar los pecados, y este fue el principal tema de disputa entre la iglesia establecida y los reformadores protestantes. Durante la época de la iglesia de Filadelfia, muchos proclamaban y aceptaban con gozo las buenas nuevas de la salvación por medio de Jesús. Se había abierto una puerta que había estado cerrada, pero durante siglos. Hombres y mujeres podían pasar y llegar directamente a Jesús como su Salvador, sin tener que pasar por la mediación de un sacerdote humano. La puerta de la salvación se había abierto y nadie podía cerrarla, porque la palabra de Dios se había abierto y su mensaje había sido proclamado. Esta puerta abierta también podría referirse a una puerta de oportunidad. Durante los largos siglos de oscuridad espiritual, la iglesia medieval ejerció el poder religioso. Las personas tenían pocas oportunidades de estudiar la Biblia, tenían pocas oportunidades de crecer espiritualmente, más allá de las tradiciones y los rituales que les decía la iglesia que tenían que hacer. Entonces, Dios comenzó a abrir una puerta de oportunidad. Alrededor del año 1200, los valdenses comenzaron a copiar las escrituras a mano y a distribuirlas en secreto como podían. Alrededor del año 1300 aparecen algunas personas como Juan Hus, que fueron los precursores de los reformadores. Su lema era la obediencia a Dios, no a la iglesia. Juan Gutenberg inventó la imprenta y en 1456 la Biblia estuvo entre los primeros libros que se imprimieron. Las escrituras estuvieron disponibles como nunca antes. Lutero predicó la salvación por gracia mediante la fe sola y renunció a las penitencias que la iglesia vendía como medio de perdón. Grandes predicadores como Juan Wesley y Jorge Whitefield predicaron a miles al aire libre. Desde el siglo XV hasta el siglo XIX, Dios preparó al mundo para una revelación final de la plenitud de su verdad, mediante hombres y mujeres que estaban totalmente comprometidos con Jesús y que defendían su palabra sin miedo. Para el siglo XIX, las sociedades misioneras enviaban misioneros por todo el mundo en cumplimiento de las palabras de "por tanto id y haced discípulos". Los misioneros eran enviados en los rincones más remotos de la tierra a predicar el evangelio. Surgieron sociedades bíblicas dedicadas a traducir y distribuir la palabra de Dios. Entonces, Dios levantó el gran movimiento adventista, que ingresó en las iglesias metodistas, bautistas, presbiterianos y luteranos, entre otras, movimiento que inundó todas las denominaciones cristianas y se centró en la predicación del pronto regreso de Jesús en los púlpitos de todas las iglesias. Todo esto sucedió durante el tiempo de la iglesia de Filadelfia. La antigua ciudad de Filadelfia era conocida por sus terremotos. A menudo durante un terremoto los habitantes de esa ciudad tenían que huir de su hogar. El miedo a estos desastres naturales generaba incertidumbre, por lo que la promesa de Jesús a la iglesia de Filadelfia y a ti y a mí es que todo temor ha desaparecido. En Jesús hay seguridad y un día en el templo celestial encontraremos nuestro hogar permanente, donde la enfermedad, el sufrimiento y las penas de la vida terminarán para siempre. El que venciere estará seguro para siempre. Por lo cual, reflexiona. ¿De qué formas el hacer de la Biblia la autoridad de tu vida y de su mensaje el propósito de tu existencia te ayuda a mantenerte fiel en medio de tantas opciones para creer que nuestra sociedad nos da? ¿Tu vida gira alrededor del regreso de Jesús o vives tu vida normal haciendo tus cosas y bueno, si viene Jesús bien y si no, también? No estoy diciendo que no creas en el regreso de Jesús. Sí estoy diciendo, la espera no te hizo bajar la guardia y perder de vista la razón de todo. Tus decisiones del día a día en todas las áreas de tu vida concuerdan con el destino que quieres para tu vida, un destino eterno con Jesús, o parece que te están llevando en otra dirección. Y si es así, ¿de qué forma puedes renovar tu confianza en Dios? Tu confianza en sus tiempos y en sus formas, diciendo: Señor, ayúdame a volver al lugar de donde nunca tuve que haberme ido. Porque si hay un momento para poder recalcular y volver a la dirección que tienes que ir, es hoy. Piensa sobre eso, reflexiona sobre eso, no dejes que pase un día más, porque si no cada vez estarás más lejos de tu destino. La pregunta es: ¿con cuál de estas iglesias te sientes más identificado y por qué? Reflexiona sobre las preguntas que fui realizando mientras profundizábamos en cada una de ellas, y en el siguiente estudio continuaremos viendo la última iglesia de Asia Menor, que representa la fe de la iglesia cristiana en los diferentes periodos de la historia, desde Juan hasta la segunda venida de Jesús. Y la que nos viene es la Odisea, es la iglesia donde tú y yo estamos, de la que tú y yo somos parte. ¿Conversamos con Dios sobre esto? Padre, qué baldazo de agua fría que nos has dado, Señor. ¿Cuántas veces tenemos una relación contigo totalmente muerta espiritualmente y necesitamos
volver a ti, Padre. Mucho tiempo ha pasado, muchas malas decisiones, muchos errores cometidos, muchos pasos en falso, pero hoy, Señor, nos dimos cuenta de que no podemos seguir así. Porque decimos que queremos llegar a un lugar, pero con nuestras acciones estamos yendo hacia otro. Por lo cual, Señor, danos ese amor que tenía Filadelfia, Señor. Danos esa pasión por ti que se fue recuperando, esa vuelta a tu palabra, para que no seamos más una iglesia muerta como Sardes, sino que podamos levantarnos con tu palabra y el mensaje del Evangelio, transformando todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Que tu segunda venida, Señor, sea lo que nos motive cada día, lo que nos dé la perspectiva para poder saber qué decisiones tomar, en qué dirección caminar. Ayúdanos, Señor, a no perder de vista nuestro destino en el día a día. Nos entregamos hoy a ti, Señor. Cámbianos, renuévanos, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp, totalmente gratis si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.